Bienvenidos a Colombia Mundial, el programa sobre las relaciones de Colombia con el planeta. Hoy seguiremos con nuestra serie de programas sobre los problemas de Venezuela en Colombia por el éxodo de venezolanos hacia Colombia. Nuestro invitado de hoy, muy importante, es el senador de la frontera, senador del partido de la U, el partido del presidente Juan Manuel Santos. Bienvenido, senador Manuel Guillermo Mora. Bueno, Jairo, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos y muy contento de estar en este programa. ¿A usted por qué le dicen el senador de la frontera? Bueno, la verdad es que soy un hombre de frontera, soy un hombre que ha vivido, he trabajado en toda la frontera, nací en Cúcuta, fui alcalde de mi ciudad de Cúcuta, trabajé en la Consejería de Fronteras, conozco La Guajira, conozco Arauca, estamos siempre muy pendientes de todo, especialmente la frontera colombo-venezolana, de manera que para nosotros es un orgullo estar hablando y hablándole al país de lo que sucede en nuestra frontera, que ha vivido momentos difíciles en estos últimos años. Bueno, usted es de los que más sabe de este tema. Muchas gracias por venir, ¿no?, a Colombia Mundial. Bueno, la verdad que no sé si el que más sabe, pero sí por lo menos tengo el sentimiento de lo que vive la gente, lo que siente. Sentimos las personas de frontera, sentimos lo que era esa Venezuela pujante, esa Venezuela llena de oportunidades, donde íbamos permanentemente por temas de seguridad, a estar con la familia, a recorrer las calles en San Cristóbal, en San Antonio, en Ureña, a vivir y conocer lo que pasaba en Caracas y viendo el desarrollo de un país petrolero, un país con muchas oportunidades y con el cierre de la frontera y la situación que hoy vive los hermanos venezolanos, pues directamente se impacta en Cúcuta, en su área metropolitana, en Arauca, en La Guajira, en Riohacha, en Maicao, de manera que hoy un llamado al gobierno nacional, al orden nacional permanentemente de lo que está sucediendo allí. Y lo que hemos hecho desde el Congreso de la República como senador y presidente de la Comisión Quinta del Senado ha sido eso, es como un debate en la plenaria para que todos los ministros, y quiero agradecer que el gobierno fueron todos los ministros a esa convocatoria, ese debate que hicimos, para abrir los ojos, que estamos hablando de 1.600.000 venezolanos y colombianos que hoy han pasado por la frontera. Con Europa fueron 500.000 el tema de la migración, y mire que fue noticia mundial, y hoy vemos que más de 1.600.000, casi 2 millones, y vemos que está pasando, qué vamos a hacer. Entonces nuestro deber y nuestra responsabilidad es abrir los ojos a todas las fuerzas vivas y al gobierno y a todas las entidades y organismos internacionales, multilaterales, para que pongan los ojos en nuestra frontera, para que pongan los ojos en Villarrosario, en Los Patios, en Puerto Santander, en Cúcuta, en Arauca, en Arauquita, en Riohacha. Es decir, que estamos viviendo momentos de desempleo muy altos, que hoy le pedimos precisamente que no dejemos simplemente un problema más, sino al contrario, un tema humanitario supremamente delicado y una gran problemática de nuestra región. Senador Mora, profundicemos por favor en el tema de las cifras del éxodo de venezolanos hacia Colombia. Bueno, nosotros estamos hablando de cerca de 1.600.000 colombianos y venezolanos que han pasado. ¿Qué ha pasado allí? Han retornado muchísimos colombianos que vivían allí, es decir, hay cerca de 760.000 entre venezolanos y colombianos que han regresado, algunos, como dicen el péndulo, que van y entran, vienen a Cúcuta, consiguen algo de alimento, algún recurso, retornan a Ureña, los servicios públicos pues buscan la manera que tienen toda su familia en Venezuela, van a San Antonio, van a Ureña, entonces hay un éxodo, y de esos regulares hay unos 340.000 y irregulares, pues hay cerca de 400.000, lo cual es unas cifras bastante difíciles. Dentro de este esquema estamos hablando de cerca de 35% que son colombianos que vivían o se fueron hace muchos años a Venezuela, hoy por la situación donde no hay alimento, donde no hay fuentes de trabajo, donde no hay este tipo de alternativas, pues han retornado a buscar una oportunidad en Colombia, incluso a llevar los servicios básicos, a tener una oportunidad de vida. Es que un salario mínimo en Venezuela estamos hablando de 64.000 pesos, es decir, la situación es bastante crítica y hoy el llamado, y cuando vamos al puente internacional, cuando vamos a la frontera vemos realmente lo que sucede. Lo presenté en la plenaria, unos videos escalofriantes, videos donde compran el cabello a 10.000 pesos, piden ahí en el mismo puente. Ustedes ven un bolso así de bolívares y realmente son 50.000 pesos, 100.000 pesos.
decir, la devaluación, la depreciación ha sido muy grande y por el otro lado vemos la inflación galopante en Venezuela diario, de manera que hoy estamos hablando de unos índices económicos bastante críticos que lógico hacen que con estas cifras de 1.600.000 venezolanos que han retornado, que vienen y van, y fuera de eso otros que pasan hacia Perú, es decir, van en tránsito, que estamos hablando de una cifra pues muy considerable de cerca de 300.000, es decir, y buscando otros países como Ecuador y Chile, pues vemos una alternativa y vemos dificultades como incluso de estos cerca de 50.000 se quedaron en Cúcuta, más de 48.000 están en La Guajira, más de 20.000 están aquí en Bogotá, más de 17.000 están en Bucaramanga y están en la costa, en Barranquilla. Es decir, la situación es bastante crítica y vemos en todos los semáforos, pues viendo venezolanos que están viviendo momentos difíciles, que han retornado a buscar una oportunidad. Hablemos sobre la disminución del comercio entre Colombia y Venezuela. Sí, la verdad que en su momento el cierre de la frontera pues llevaba temas como los arcilleros, que todo lo exportaban, todo lo llevaban hacia Venezuela. Hoy eso se acabó. Vemos que sí hay un incremento de exportaciones e importaciones, pero generales, pero en cuanto al tema de frontera ha sido muy difícil, el desempleo, pues no hay con quién interactuar, ha sido bastante complicado esta situación, de manera que el comercio es cero, Cúcuta vivía del comercio con Venezuela, hoy no existe ese comercio, hoy está la frontera cerrada, aunque existe el paso peatonal que vienen a abastecerse, más que del mismo comercio como tal, sino a buscar, es el día a día, a buscar el abastecimiento de su crema dental, de sus útiles de aseo, de la comida, de lo mínimo, la harina pan que ya no se consigue allá en Venezuela, de lo mínimo que conseguía cuando era un país pujante, era un país en donde se conseguía todo en abundancia, todo era importado, había las mejores charcuterías, había las mejores oportunidades en Venezuela y hoy vemos que desafortunadamente esta situación es bastante crítica. Hablemos sobre la disminución de las remesas de Venezuela hacia Colombia y del aumento de las remesas de Colombia hacia Venezuela, pero ahora, después del primer corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Colombia Mundial. La fiebre aftosa se transmite fácilmente y es una amenaza para su ganado. Póngale el ojo a sus animales y si tiene alguna sospecha, notifíquela de inmediato al ICA o a la UMATA de su municipio. No movilice los animales. Todos unidos contra la aftosa. ICA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ahora nadie se vará por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. Estamos de regreso en Colombia Mundial, el programa sobre las relaciones de Colombia con el planeta. Hoy con el senador Manuel Guillermo Mora, cucuteño. Senador Manuel Guillermo Mora, hablemos sobre la disminución de las remesas de Venezuela hacia Colombia y del aumento de las remesas de Colombia hacia Venezuela. Sí, la verdad, como lo decía, con un salario mínimo de 64.000 pesos en Venezuela al cambio, vemos como ya un país que no tiene cómo mandar las remesas hacia Colombia, las familias que han buscado una alternativa o han retornado colombianos que vivían en Venezuela y ya tienen alguna estabilidad, pues tratan de enviar esas remesas hacia Venezuela, incluso el porcentaje más alto viene desde Europa, un 42%, los Estados Unidos un 40%, el caso de Sudamérica donde está en un 14%, Colombia pues lógicamente ha aumentado cerca de 6.000 millones, es decir, hay un esfuerzo grande que hacen que casi cerca de $100 mensuales para enviarle a sus familias desde Colombia hacia Venezuela. Otros que no lo hacen, no pueden hacerlo, pues lo hacen con alimentos, les mandan su cajita donde va la harina pan, donde va todo lo que es la
los utensilios básicos, el papel higiénico, todo lo que no existe allá en Venezuela, la crema dental, los desodorantes y demás, pues lógicamente lo hace a través de los artículos, que también es una manera de ayudar a lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces, lógico, lo que se ha visto es un aumento de las remesas desde Colombia hacia Venezuela muy alto y la verdad es que, lógico, y no les da abasto porque allá la inflación es todos los días, va aumentando, entonces el diferencial pues no les da y todos los días necesitan más. Yo quiero hoy hacer énfasis en la situación humanitaria, en la situación de la educación, en la situación de la salud. Si vemos, más de 50.000 personas vienen de Venezuela a buscar la salud a nuestros hospitales, al Erasmo Meos, en donde lógico eso tiene un aumento y un costo grande para el país, donde hay una deuda con el Ministerio de Salud hacia los hospitales, pero no se puede dejar desamparada a esta gente, hay una solidaridad, de manera que con esta solidaridad se están atendiendo los niños que están llegando también, vemos unas cifras importantes entre niños y adolescentes, la verdad que nos preocupa porque muchos de estos niños, estamos hablando, y de adolescentes de cerca de 17.000, de 48.000 que hay pues hoy que han pasado hacia nuestra frontera, pues el caso del norte de Santander, pues llegan a los colegios y hay la obligación por parte del Ministerio de Educación, fue parte del debate de atenderlos, de que les presten la posibilidad de estudiar, pero muchos de ellos, estamos hablando de más de un 60%, pues no están yendo a inscribirse, no están yendo a las escuelas, y fuera de eso, la parte alimentaria, la parte del desayuno escolar, pues no ha sido fácil, no se les ha dado a esos niños, mientras a nuestros colombianos les están dando, a ellos no. Por eso el llamado a los órganos internacionales y al ICBF para que le den ese apoyo a esos niños para que ninguno se quede sin el alimento. Muchos, tan solo están 2.700 registrados. El Gobierno Nacional, a través de Migración Colombia y la Unidad de Riesgos, hicieron un esfuerzo, y la Gobernación y la Cancillería, para poder en los últimos meses determinar inscribir a estas personas que han pasado. Hay 200.000 inscritos, 203.000 inscritos, de los cuales 104.000 son hombres, de los cuales 98.000 son mujeres. De estos, pues, la preocupación es que no todos se inscribieron, porque sabemos que efectivamente simplemente era para llevar un registro, no tenía ningún tipo de beneficios como SISBEN o otro beneficio de salud, pero también vemos la preocupación grande en cuanto a, de estas hay cerca de 4.000 mujeres embarazadas, de manera que aquí viene el tema de la registraduría, se inscriben estos niños, la parte de la residencia y la parte laboral, que ha sido, yo creo que hoy el debate claro es un llamado al Gobierno Nacional a hacer un mayor esfuerzo de inversión en la región de frontera, que las obras que no han empezado, que empiecen, que no podemos dar espera. ¿Por qué? Porque la gente necesita empleo. Podemos hablar, en el país tenemos un 10.8% de desempleo y estamos hablando de Cúcuta, 18.9% de desempleo, la cifra más alta. Ayer incluso estábamos escuchando el DANE hablando de la informalidad, mientras en el país estamos en una informalidad del 35-36%, estamos hablando en el orden nacional y aquí en el orden de Cúcuta estamos hablando de un 72% de informalidad. Es decir, la gente viene a buscar una alternativa en los semáforos, buscar una alternativa de que le den trabajo sin estar legalizados. En eso hemos sido bastante estrictos, diciéndole al gobierno, mire, debemos pedirle papeles, debemos revisarlos, porque también no se puede quedar la gente de Cúcuta sin empleo. Ya hoy en día, anteriormente era una solidaridad, hoy en día me están quitando el empleo. Por dar un ejemplo, iban a regalar unos mercados, llegaron más de 9.000 mercados y eso en menos de nada llegaron las personas venezolanas a reclamar los mercados y decía la gente de los barrios, ¿y por qué a nosotros como colombianos no nos dan también mercados? Entonces se vuelve una situación bastante compleja que tenemos que tener mucha prudencia, un trabajo, y sabemos que hay ahorita un apoyo de 18 millones de dólares que por lo menos es una oportunidad para poderle llegar a estas personas con algún alimento, con alguna oportunidad de vivienda, que están viviendo momentos difíciles. Hoy el éxodo, Jairo, y yo quiero hacer un llamado porque estuve visitando, ahora estuve en Pamplona, y ver cómo la gente caminando desde Cúcuta, caminando con su morral al hombro hacia Pamplona, buscando Bucaramanga, con su objetivo de llegar a Perú.
pero se van caminando, no tienen para el transporte, no tienen para el pasaje, no tienen para... Es increíble ver, les dan ganas de llorar, queda uno como, ¿qué más podemos hacer para que estas personas que están viviendo momentos tan difíciles en Venezuela, pues se les pueda ayudar en algo? Porque la verdad es, verlos caminando es trágico, con su familia, con su moral, buscando una alternativa. Y si usted habla con muchos de ellos, porque ya hay sitios al lado de la central de transporte y demás, que ya llaman Ciudad Caracas y ya ven, pues si usted habla con ellos, estamos hablando también de personas que son médicos, estamos hablando de personas que son ingenieros, periodistas, comunicadores sociales, estamos hablando de personas preparadas con estudio que no encontraron más que hacer en Venezuela y se vienen a buscar una alternativa de vida, incluso como lo decía, Ecuador a Perú, de manera que Jairo, aquí hay una situación humanitaria, una crisis bastante difícil que creo que nuestra responsabilidad es hablarle al país que conozcan lo que está pasando en la zona de frontera. Hablemos sobre el aumento de la inseguridad, del contrabando, del narcotráfico en la frontera colombo-venezolana, pero ahora, después del segundo corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Colombia Mundial. El Instituto Nacional para Ciegos, INCI, produce textos en braille y brinda a escuelas y bibliotecas públicas material especializado para que personas ciegas de todas las edades accedan al conocimiento, la cultura y la educación. Trabajamos por una forma diferente de ver el mundo, todos por un nuevo país. Después de la intervención de la Unidad de Restitución de Tierras fue cuando nos pusimos ya a la tarea de sacar adelante la organización. Tenemos dos mercados, estamos en el mercado nacional vendiendo el café tostado y molido. Al exterior en este momento hemos llevado el café tipo exportación, el café verde que llaman. Ese es el que estamos exportando a Japón y Estados Unidos. Restituyendo Tierras, el Gobierno Nacional ha impulsado la exportación de productos cultivados por víctimas del conflicto. Todos por un nuevo país. Estamos de regreso en Colombia Mundial, el programa sobre las relaciones de Colombia con el planeta. Hoy hablando sobre el éxodo de venezolanos hacia Colombia, de los problemas de Venezuela en Colombia, con el senador Manuel Guillermo Mora. Senador, hablemos por favor sobre el aumento de la inseguridad, del contrabando, del narcotráfico en la frontera colombo-venezolana. Sí, la verdad es un tema preocupante, y no solamente en Cúcuta, sino en la frontera y en el país. Lo que es la cantidad de gente donde vienen los atracos, vienen los robos, viene la sensación de seguridad, viene el atraco a mano armada, en donde en su momento en la plenaria del Senado hicimos el debate donde le decíamos a la Cancillería, al Ministerio de la Defensa, donde estuvo todos los ministros, la dificultad con el tema de la seguridad, llámese el tema de atracos, más que el tema comercial, el atraco a mano armada, que es el que más se ve en este momento, el robo permanente. Las personas les da miedo salir de noche en Cúcuta, ya salir les da a las personas, hay un temor sobre lo que está sucediendo, el atraco, le llegan al carro y los encañonan y así la policía que está haciendo un esfuerzo pues ha sido muy difícil, y no solamente acá sino en Ocaña y en Pamplona, y lo vemos también. Entonces la situación en cuanto a la seguridad es bastante compleja, bastante difícil. El tema del narcotráfico, lógicamente, en el Catatumbo, lo que hemos visto en la situación del Catatumbo, por toda la frontera tan grande con Venezuela, pero ante todo hoy el llamado es a que necesitamos más seguridad. Estuvo el ministro de la Defensa hace tan solo unos días en la ciudad de Cúcuta mirando la manera como poder hacer esa seguridad ciudadana, cómo trabajar, pero yo creo que falta mucho. Yo creo que así exista un esfuerzo grande de nuestras autoridades, tanto departamentales y municipales, pues hoy hay una sensación de que un robo, un atraco, una situación difícil con Venezuela, de la gente que está pasando, que no tiene que comer y viene y busca la manera más fácil, que es un atraco, un robo, pues es un llamado que hacemos. Yo creo que todo, si vemos una conclusión, es, Jairo, a llegar a que hagamos un plan de choque. El llamado que hago hoy es a que hagamos un plan de choque, un plan de empleo, un plan de oportunidades, un plan de recursos para nuestra gente,
Así el SENA está haciendo una labor importante con Migración Colombia, donde buscan cómo llevan más de 500 jóvenes a traerlos a trabajar en las flores aquí en Bogotá, o el tema de los cafeteros también como una oportunidad. Vemos que falta mucho más, falta muchísimo más, lo hemos dicho al gobierno, el gobierno es consciente, le hemos dicho al Ministerio de Comercio, a la ministra de Comercio, hagamos planes importantes para que digamos cómo apoyamos a las empresas, cómo apoyamos a las microempresas, mayores recursos a esas entidades que permitan crear microempresas y desarrollo y cuidar el empleo. Pero es que, miren, nosotros fuimos cuidadosos en el Plan Nacional de Desarrollo, dejamos un artículo que decía que se debe equiparar y el gobierno hará los esfuerzos necesarios y las acciones necesarias para bajar al mismo nivel la inflación y al mismo nivel del desempleo en nuestra zona de frontera. Y vemos hoy, como en el caso del desempleo, estamos hablando, como les dije, del 18.9% de desempleo en Cúcuta contra 10.9%, bueno, estamos hablando de 9.8% en el orden nacional. Pues lógicamente las acciones, cómo tratar de bajarlo, pero vemos mayor informalidad, mayor desempleo, más gente trabajando, la prostitución, las dificultades, la gente buscando una alternativa, pidiendo en todos los semáforos, buscando que les den trabajo en lo que sea, pero en eso, en tema agropecuario, también debemos hacer un esfuerzo, mayor inversión agraria para que la gente pueda ir también al campo y generar oportunidades, de manera que la situación es bastante compleja en la zona de frontera. Un llamado a los órdenes multilaterales, a los organismos multilaterales, un llamado al gobierno nacional, un llamado a todas las fuerzas para que hay una crisis humanitaria real, no estamos hablando de un desempleo galopante, de una situación bastante compleja en nuestra frontera, en Cúcuta, en Arauca, en Riohacha. Yo los invito a que lo vean, vayan a Villarrosario y ven la necesidad de la gente caminando, eso, como lo decía, da grima, uno se preocupa que esta gente está viviendo momentos difíciles, y los mismos cucuteños que ven cómo un empleo se va a un venezolano y la verdad son solidarios, pero también dicen, bueno, ellos también necesitan empleo, mayores proyectos de vivienda urbana, proyectos de vivienda social que generen desarrollo, que generen empleo, que generen el tema de la arcilla, el tema del carbón, proyectos importantes. Yo creo que esto hay que revisarlo y buscar cómo se hace mayores inversiones en agroindustria, Bancoldes, Proespor, es decir, buscar la manera como exista mayor inversión en las zonas de frontera a través de Findeter y todas las entidades como el Banco Agrario que permitan una oportunidad para nuestra gente. Senador Manuel Guillermo Mora, he estado leyendo el libro más importante pues, de los últimos años en Colombia, que se llama ¿Por qué fracasa Colombia? Sí. Del profesor Enrique Serrano, ¿no? Y escritor. Díganos, ¿por qué fracasa Venezuela? Todo lo de Venezuela es claro. Venezuela es prácticamente un socialismo. Mi visión es que yo vi un documental cuando hubo el tema de Cuba. Si ustedes miran Cuba, todo lo que hizo Batista en su momento, y después de que lo tumba y viene precisamente Fidel Castro, ellos ¿qué hacen? Es empobrecer a la gente para que dependan más del Estado. Si ustedes ven el caso de Venezuela, es un socialismo donde Chávez lo que buscaba era eso, es calcado con el tema de Cuba, era cómo volver más pobre a la gente para que dependan más del Estado. Y efectivamente lo que han hecho es eso, es precisamente hoy, si ustedes ven, nosotros, soy presidente de la Comisión Quinta, estoy con los temas petroleros y energéticos. ¿A qué se dedica la Comisión Quinta? Contémosle a los televidentes. La Comisión Quinta tiene que ver con todos los temas agropecuarios, mineroenergéticos, es decir, gas, petróleo, energía, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con el cambio climático, y nosotros lo que hacemos es control político permanente. ¿Y qué sucede hoy en la autosuficiencia petrolera en Colombia? Por dar un ejemplo, nosotros hoy estamos en cerca de 900.000 barriles de petróleo, ¿sí? Día. Venezuela, que tiene para 200 años de abastecimiento, de reservas, nosotros tenemos tan solo para 7 años, es decir, la situación es bastante difícil y parece mentira que ellos hasta 2 millones de barriles se han disminuido completamente, que ellos dependían y dependen directamente del petróleo, pero no tenía una alternativa. Nosotros acá hemos hecho muy buen uso del tema
del petróleo, como con regalías, con proyectos sociales, donde existe cerca de nosotros autores de la ley de regalías, donde trabajamos con el gobierno nacional en un proyecto. Ahorita estamos con ciencia y tecnología, en donde estamos hablando de cerca de 10 billones de pesos en regalías, estamos hablando de 800.000 millones para ciencia y tecnología, proyectos para agua potable, saneamiento básico, salud, educación, vivienda, proyectos sociales. De manera que allí derrochan, allí no existe ese compromiso, PDVSA la dejaron caer. Nosotros tenemos una empresa pujante como es Ecopetrol, una empresa seria como Ecopetrol, que hay que cuidarla. Entonces, como vemos, ¿qué pasó con Venezuela? Venezuela fue un mal manejo económico, pero a mí me parece que simplemente ellos lo tenían claro, era un socialismo, querían empobrecer a la gente, y hoy lo que está viviendo en Venezuela con unos temas de seguridad terribles, unos temas de inseguridad total. En Caracas no se puede salir, la familia está tratando de salir de Venezuela por la seguridad, porque no les alcanza lo que ganan, porque ya no tienen esas oportunidades. Entonces, pues lógicamente buscan el país más cercano, y en este caso a Colombia, que es la frontera natural con Venezuela, donde Cúcuta es donde ha tenido pues prácticamente el problema más grave, porque es donde está el éxodo de más de 1.600.000 venezolanos y colombianos que retornaron. Estamos hablando, como usted lo decía, en cifras, si nosotros lo vemos, son 762.000 venezolanos que han retornado al territorio colombiano, 314.000 migrantes regulares, 447.000 están de manera irregular, 88.000 que ya se les venció y no han legalizado la situación. De manera que las cifras son alarmantes, y hoy lo que vimos con Venezuela es un mal manejo económico, y Maduro, pues lógicamente todos conocemos lo que está pasando allá, y ya no hay un fortalecimiento de los partidos. Allá lo que hicieron fue legitimizar los partidos, lo que hicieron fue que se hiciera prácticamente una dictadura. Lo que está pasando allá es bastante grave, es una situación donde la democracia pues se quedó en veremos, y nosotros vemos ese espejo con Venezuela, y nosotros que lo vivimos, es que nosotros íbamos cada semana, cada 15 días, conocíamos la abundancia, conocíamos la pujanza, conocíamos las oportunidades de negocio, todo lo que había en Venezuela, y hoy ver que no existe nada, que está cerrada la frontera, la gente sufriendo, que la gente no tiene que comer, que la gente buscando una alternativa, pues nos abre los ojos y nos asusta a cualquiera de saber que puede Colombia llegar a Venezuela. Yo creo que no, nuestras instituciones son unas instituciones muy sólidas, muy serias, muy consolidadas durante estos últimos y todos estos años. Ha sido un ejemplo de democracia para el país, de manera que yo lo que creo es que nosotros debemos defender a nuestra tierra, a nuestro país, y ha sido nuestra responsabilidad y nuestro compromiso en el Congreso de la República, fortaleciendo los partidos, legitimizando cada una de nuestras acciones y haciendo nuestra labor del Congreso de la República y liderando procesos en favor de nuestra gente y el bienestar de las comunidades. Senador Manuel Guillermo Mora, muchas gracias por sus valiosos aportes a Colombia Mundial. No, a usted, muchas gracias, Jairo, a Colombia Mundial, felicitaciones a este programa. Y gracias porque, como lo digo, le pido a Dios, a la Virgen todos los días que nos dé la oportunidad de servir, que nos dé la oportunidad de llevar estos mensajes para que el gobierno nacional, para que las fuerzas vivas, para que el país entero conozca lo que pasa en Venezuela, que la gente conozca lo que está sucediendo en nuestra frontera, conozca las dificultades que hay, los temores que hay, y cómo nos pueden dar una mano precisamente para que exista mayor inversión, mayores oportunidades en todos los sectores: educación, salud, vivienda, agua potable, vías, red terciaria. El gobernador William Becerra es una labor importante, los alcaldes, todo el mundo trata de colocar su granito de arena, pero no es suficiente cuando pasan cerca del último reporte 200.000 registrados, y vemos como tantos niños, tantos adolescentes hoy que incluso están por fuera del sistema educativo, tantos el tema de la salud tan grave, donde no hay ni medicamentos en Venezuela. Pues Jairo, estos programas son importantísimos porque es llamar la atención del país y del mundo, precisamente con una voz, así sea pequeña, pero que quiero llevar ese mensaje siempre a que nos escuchen. Hicimos el debate en la plenaria, fueron todos los ministros, y yo le decía a cada ministro, ¿de qué vamos a hablar? Decía, de escuchar lo que pasa en Venezuela, escuchar las cifras. Gracias por preguntarme con las cifras son alarmantes. Un desempleo del 18.9% en Cúcuta. Eso es para poner a cualquiera a pensar de que qué hacer por esa zona de frontera, qué hacer por el Catatumbo, qué hacer por Ocaña, cómo podemos nosotros consolidar este tipo de acciones para nuestra frontera. Hasta la próxima, senador Mora. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, Jairo, por esta oportunidad, y la verdad que muy contento de estar en este programa Colombia Mundial. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros queridos televidentes. Los invito a que le demos una mano a la amada Venezuela. Hagamos un planeta mejor y una Colombia mundial. Hasta la próxima.